El hecho fue en plena República, en el año 33, ¿vale? Se produjo un parricidio por el cual Aurora Rodríguez Carballeira asesinó a sangre fría de varios disparos a su hija Hildegard. Esto fue un hecho que conmocionó. Su hija Hildegard, sobre todo, era una casi adolescente de 18 años, su hija tenía 18 años, acababa de cumplirlos hacía poco y era muy conocida porque era una especie de niña prodigio. Era una chica joven que había ya editado libros sobre sexualidad, sobre eugenesia, sobre educación sexual, digamos de una forma muy precoz. Militaba en ambientes, en partidos de izquierda, republicanos, ¿vale? Digamos se codeaba con gente como Gregorio Marañón o incluso figuras conocidas de la sexología, como por ejemplo Javier Kellis, que era un médico inglés que era muy conocido, daba conferencias, digamos que era alguien muy conocido. Bien, es verdad que lo que llamaba bastante la atención es que siempre detrás de esta chica aparecía su madre, Aurora Rodríguez, que iba con ella a todos sitios. Esa chica, Hildegard, pues había hecho derecho, digamos, siendo adolescente, había terminado, estaba empezando a hacer medicina, una niña prodigio. Vamos hacia atrás. Ocurre este asesinato y eso, vamos, es un gran escándalo. La madre, Aurora Rodríguez Carballeira, era una mujer que en principio había tenido a su hija como la había criado sola. De hecho había hecho una especie de concepción in vitro con alguien desconocido que nunca quiso decir quién era, pero que seleccionó al padre, de hecho, y desde el principio quiso tener una hija para educarla, la educó ella sola y para educarla de acuerdo con unos principios de educación que ella planteaba, ¿no? La educó en casa, era una mujer culta y digamos que la educó, la enseñó a tocar el piano. Antes de esto, más curioso todavía, ella había tenido un antecedente de haber hecho lo mismo, haber educado a un sobrino. Un sobrino, Pepito Arriola, lo educó, le enseñó a tocar el piano a los 2 o 3 años. Este niño fue un niño prodigio. De tal forma que cuando empezó a destacar, ¿vale? De hecho, era llamado para dar conciertos siendo niño con 5 años a la reina Isabel, ¿vale? Bueno, pues era alguien conocido. De hecho, la madre, digamos, la hermana de Aurora Rodríguez, cuando el niño empezó a despuntar, pues se lo llevó y lo reclamó, ¿vale? Y eso le dejó una gran frustración. Bueno, pues lo que intentó hacer con su sobrino lo hizo con su hija Hildegard. La educó en todo lo educable y digamos, y además descrito, y lo describió después la forma de educación muy estricta, y la verdad es que consiguió una niña prodigio. Bien, es verdad que la niña empezó a hacer ensayos, enviarlos a la prensa, despuntar de esa manera, dar mítines, siempre iba la madre delante, y eso llamaba mucho la atención en la época. Pero eran una pareja, sobre todo la hija era la conocida y la madre era la que estaba siempre por detrás. Aunque siempre la gente que los conocía siempre tenía la sospecha de cuánto era obra de la madre y cuánto era obra de la hija. Por entonces, uno de los temas que seguramente era el tema muy influido por la madre estaba muy obsesionada, un tema que era la eugenesia. La eugenesia era un movimiento que por entonces, aunque por eugenesia siempre se ha planteado que era algo de los nazis, digamos, era algo que era una reforma de alguna manera, un movimiento reformista que era transversal a las ideologías. Era tanto la ideología de izquierda como la ideología de derecha. Era cómo organizar la sociedad o cómo organizar los nacimientos o cómo organizar la raza, porque había el planteamiento de que la raza se podía mejorar, cómo planificar la sociedad, ¿vale? De acuerdo con para que la sociedad fuera más sana. Pero hubo países, digamos, en los nazis fue el hecho que provocó el exterminio, pero en países como Suecia provocó la esterilización de miles, de decenas de miles de mujeres
con discapacidad intelectual. Es decir, que era algo que por entonces no se veía hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la eugenesia se asoció con los crímenes, se veía como algo, digamos, positivo. Vale, pues esta mujer la madre estaba, digamos, muy preocupada con la eugenesia. Y la hija heredó las aficiones referentes a la educación sexual, con temas relacionados. Bien, era una pareja, sobre todo la hija, muy popular. De pronto ocurrió esto. La madre se presentó para declarar que había matado a su hija, lo cual fue un revuelo enorme. Y el revuelo está por varias partes. Primero por quién eran, la relación entre la madre y la hija. Luego a nivel político, cómo hay que ver la España republicana, Madrid republicano, cómo estaba polarizado entre izquierda y derecha. Cuando se planteó esto, hubo un juicio. Y el juicio tuvo otro plano todavía más interesante. Era saber si Aurora Rodríguez Carballeira tenía una enfermedad mental o no. Esto fue un debate que, claro, digamos que se escenificó sobre todo en el abogado defensor, digamos, propugnaba en contra del criterio de Aurora. Aurora decía que ella estaba bien y no toleraba que se la fuera a pensar que era enferma, pero su abogado defensor, digamos, con el psiquiatra perito, José María Sacristán, digamos, es para mí una debilidad, fue mi antecesor favorito, fue el director médico como se llamaba por entonces, del manicomio de mujeres de Cienpozuelos, ¿vale? Y fue el peritaje de la defensa, ¿de acuerdo? Y el peritaje de la acusación era el doctor Antonio Vallejo Nájera, que era el director médico del manicomio de hombres de San Juan de Dios, ¿de acuerdo? Estaban enfrentados, a nivel eran los directores médicos, digamos, de los dos centros por antonomasia. Por entonces, de alguna manera, mucho de parte del saber institucional, el saber psiquiátrico estaba en estos centros. José María, el doctor Sacristán, era una persona, digamos, que era muy influyente durante la República, junto con la Fora, eran tal vez de las personas. De hecho, el doctor Sacristán, junto con la Fora, fueron los artífices de la ley de ingresos, que por primera vez ponía un control judicial, actualizó la ley de ingresos psiquiátricos, pusieron en marcha la revista Archivos de Neurobiología, junto con Ortega y Gasset, ¿vale? La Fora, Sacristán y Ortega y Gasset pusieron en marcha la primera revista que ha estado muchísimos años en funcionamiento. Es decir, una persona dentro del renacimiento, de la edad de oro que tuvo la psiquiatría, digamos, una persona que pertenecía a la psiquiatría progresista, por decirlo así. Y por el otro lado, Vallejo Nájera fue posteriormente más conocido como el psiquiatra un poco del régimen franquista. Era la imagen del psiquiatra conservador, etcétera, etcétera. Bueno, pues se enfrentaron como peritos. Imagínate lo que suponía, ¿no?, en Cienpozuelos esa imagen de ese enfrentamiento entre los dos profesionales. Los peritajes son brillantes los dos, pero yo tengo debilidad por el peritaje que hace el doctor Sacristán. El peritaje es brillante. El doctor Sacristán piensa que Aurora Rodríguez estaba enferma de un diagnóstico que por entonces era un diagnóstico que se empezaba a imponer, que era la paranoia, y además paranoia del subtipo de reformador social, que es una paranoia muy difícil de diagnosticar, porque muchas veces la paranoia es una enfermedad que tiene mucho que ver con el contexto en el que no es una enfermedad, porque la forma de razonar en la paranoia es perfecta. De hecho, en una persona muy inteligente, la paranoia puede ser difícil de detectar. Y claro, además, la paranoia estaba muy basada porque ella planteaba que entre otras cosas, su hija estaba llamada a algo grande que tenía que ver con la reforma social, y su hija había traicionado esos ideales, se iba a ir con otra persona, porque parece que Aurora Rodríguez descubrió que la hija la iba a abandonar, ¿vale? Se iba a ir con otra persona, y esas personas estaban traicionando a unos altos ideales, y por eso había matado a su hija. Lo planteaba de una forma fría y muy razonada.
El doctor Sacristán planteaba que eso era una enfermedad mental y el doctor Vallejo Nájera planteaba que no, que tenía que ver más, incluso sugería que tenía que ver con la ideología y con su forma de ser. De hecho, el peritaje fue un enfrentamiento entre los dos. Un enfrentamiento hasta donde llegó. Ganó Vallejo Nájera. De hecho, eso es algo curioso y que se sabe menos. Ganó Vallejo Nájera, la consideraron imputable, es decir, con capacidad para saber lo que había hecho. Y, digamos, hubo en la psiquiatría hubo un escándalo y Lafora, que era el psiquiatra más conocido de la República, Rodríguez Lafora, apoyó a Sacristán y hizo un congreso especial para ver la asociación de psiquiatras qué es lo que decía sobre el caso. Y votaron mayoritariamente a favor de Sacristán, de decir que esa mujer tiene una enfermedad. Vallejo Nájera se enfadó tanto que se salió de la asociación de psiquiatras, ¿vale? Y nunca más, y de hecho, parte de lo que sucedió después de la depuración, algo tuvo que ver con esto, ¿vale? O sea, este es otro nivel de enfrentamiento en el que se produce todo esto, el político, el técnico, el ideológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues el peritaje de Sacristán es una maravilla, es decir, se utilizó por primera vez en ese peritaje el test de Rocha, por primera vez en España, ¿vale? Nunca se había utilizado. Eso fue uno de los alumnos de Sacristán, doctor Salas, que era alumno en el hospital de Sagrado Corazón de Jesús, ¿vale? de Cienpozuelos, utilizó por primera vez el Rorschach en Aurora Rodríguez. Bueno, pues algo que se sabe menos es que Aurora, porque, digamos, ahora, después de los libros de la madre de Frankenstein y después de la película reciente de la Virgen Roja, ahora todo el mundo sabe del caso, pero pues, hace unos años no se sabía tanto, ¿no? Aurora fue encarcelada, enviada a la cárcel de Yeserías. En la cárcel de Yeserías, digamos, a lo largo del tiempo, de los meses, se hace evidente, el director de la cárcel hace evidente de que Aurora está enferma. Era muy difícil de gestionar, había provocado motines, había agredido a gente de la cárcel, ¿vale? Habría agredido a funcionarias de la cárcel, ¿de acuerdo? Y su delirio se había hecho más evidente. Por eso el director de la cárcel de Yeserías se pone en contacto con las hermanas hospitalarias, con el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, ¿vale? Más exactamente con su director, José María Sacristán, y le dice, oye, esta mujer está claramente enferma. Por entonces, digamos, la situación ya estaba políticamente muy turbulenta y sin orden judicial ni encomendarse a nadie, el director envía a la paciente para tratamiento y para cuidado por el hospital, por Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Esto no lo sabe nadie, nadie se entera, con lo cual todo el mundo pensaba que la Aurora Rodríguez seguía en la cárcel de Yeserías, perdón. Todo esto no lo sabe nadie, ¿de acuerdo? Esto es poco conocido, porque el traslado es oculto, por lo cual el público general, que había seguido el proceso y el encarcelamiento de Aurora Rodríguez con toda lujo de detalles, de hecho un periodista, Valenzuela, va a visitarla a la cárcel después del proceso, digamos, y habla con ella, y el periodista también tiene sus dudas por lo que habla con ella, porque, bueno, ella razona, él no es un técnico, ella razona, y la entrevista en la cárcel, y eso lo sabía todo el mundo que estaba en la cárcel. Lo que no sabe todo el mundo es que Aurora Rodríguez es trasladada de forma oculta al hospital de mujeres, ¿vale? al hospital de hospitalarias. Ahora actualmente Fundación Hospitalaria Cienpozuelos. Bien, eso no lo sabe nadie, y cuando estalla la guerra, la cárcel de Yeserías la bombardean, y con lo cual pues desaparecen. Unas presas mueren, otras presas escapan, y nunca se sabe. El rumor es que Aurora Rodríguez o bien ha muerto o bien se ha escapado. Nadie sabe que Aurora Rodríguez estaba ingresada en el hospital. Ya no a cargo del doctor Sacristán, ¿vale? Porque esto se produce en el 36, y en el 36 es justo cuando el doctor Sacristán tiene que abandonar su puesto.
Cienpozuelos tiene una fase, digamos, primero republicana y luego del bando nacional o el bando franquista, donde hay muchas turbulencias. El doctor Sacristán tiene que abandonar su puesto y Aurora Rodríguez permanece en el hospital. Es decir, el doctor Sacristán, digamos, había hecho el peritaje, ¿de acuerdo? Y había planteado que debía estar allí, ¿vale? Pero posteriormente es la etapa de la guerra y la posguerra, cuando está Aurora Rodríguez en el hospital. Y podemos ver la evolución a lo largo de la historia clínica. Aurora entonces ingresa en el centro de las Hermanas Hospitalarias en el año 36 y está allí hasta el año 56. ¿Vale? Hasta el Día de los Inocentes del 28 de diciembre del año 56. Es decir, 20 años en que fallece por un tumor maligno. Durante la etapa en el centro es desconocido, digamos, durante muchos años, mientras está Aurora allí, es desconocido que está allí. Es cuidada de alguna manera, solamente lo conoce sus síntomas, su albacea realmente, ¿vale? Su abogado, que había sido su albacea, Aurora Rodríguez tenía posibles y digamos que su albacea, su abogado, su representante administraba esos bienes, de hecho para que Aurora, porque Aurora estaba de forma privada, por decirlo así. Por entonces el centro tenía diversas dependencias. Una dependencia era para pacientes de Diputación, ¿de acuerdo?, que era la gran mayoría. Muchos de los centros, digamos, concertados, tanto de San Juan de Dios como de Hermanas, tenían un mismo régimen. Había pacientes privados, tenían un régimen algo distinto, habitaciones individuales, ¿de acuerdo? Y digamos, Aurora, su capital, digamos, su albacea, era quien administraba su capital para que estuviera allí. Estuvo allí 20 años, siguiendo la historia clínica. Se puede, digamos, al principio planteaba a los médicos de manera clara su delirio. De hecho, el delirio que planteaba Aurora, digamos, ella tenía mucha admiración por los médicos y sobre todo por los psiquiatras, por los alienistas, como se llamaban por entonces, y planteaba su admiración en forma que ella planteaba una sociedad donde los psiquiatras o alienistas fueran los líderes, fueran los presidentes de la sociedad y inseminaran a bueno, puede ser ahora tal, pero ha habido algunos intentos de reforma social que eran tan absurdos como eso. Pero bueno, que estos psiquiatras, digamos, tuvieran varias mujeres enfermeras a su juicio, a su servicio, y crearan una especie de raza de superhombres, ¿de acuerdo? Es decir, el planteamiento social, eugenésico de Aurora se fue haciendo más obviamente patológico, cosa que pasa muchas veces en estas enfermedades de la paranoia, digamos que conforme va planteándose el razonamiento es menos obvio, ¿vale? Pero hay que ver una cosa, cuando lo planteaba Aurora en sus momentos, no era tan alejado de los planteamientos eugenésicos que se planteaban en esa época, lo cual nos debe hacer reflexionar mucho sobre las ideologías, el papel de las ideologías, el papel de las utopías en nuestra historia. Durante esa época, los registros, la historia clínica lo que describe es un empeoramiento en cuanto a una primera fase de empeoramiento, haciéndose mucho más evidente su enfermedad, ¿no? En cuanto a que los delirios se hacen más absurdos, con planteamientos sociales, de eugenésicos y sociales, digamos, más absurdos, sobre todo introduciendo en la ecuación a los médicos, serían unos supuestos líderes de la sociedad y enfermeras estarían a su servicio y del cual derivaría una especie de raza de superhombres, una sociedad perfecta, ¿vale? Posteriormente, así de reseñar, es que Aurora, una de las cosas es que hacía costura, ¿vale? Tocaba el piano, era una de las cosas en las que practicaba, ¿de acuerdo? Y de una manera también, ella, de alguna manera, como ella se planteaba en aquel momento
se planteaba de que era escuchada, se sentía integrada, se sentía, digamos, que su delirio, digamos, se tenía en cuenta y estaba en un contexto de personas inteligentes. Eso permitía que estuviera muy delirando, pero tranquila. De alguna manera, ella planteaba, pues estoy aquí, escribía lo que pensaba y se sentía escuchada, con lo cual estaba tranquila. Posteriormente, de alguna manera, fue dándose cuenta de que lo que planteaba pues no tenía ninguna repercusión, y eso la hizo estar cada vez más triste, ¿de acuerdo? Y se refugió en su piano, en su costura. En esto es de señalar, por ejemplo, la costura, pues dejó de hablar porque de alguna manera ya empezó a captar que pues no era creída, no era lo que planteaba, no tenía repercusión, ¿de acuerdo? Y empezó a replegarse en sí misma. Se replegó en el piano y en la costura, y empezó a hacer un muñeco con la costura. Un muñeco que llamaba la atención porque era un muñeco que acostaba en su cama, era un muñeco que representaba a un hombre como de un tamaño de 1 metro o una cosa así, con un pene de cierto tamaño, proporcionalmente erecto, ¿vale? Con lo cual, pues el muñeco llamaba la atención, evidentemente, ¿no? El muñeco desapareció, nadie sabe qué fue del muñeco, pero de alguna manera ella lo vivió como un elemento muy negativo, ¿de acuerdo? De alguna manera se ha dicho posteriormente sobre este muñeco que el muñeco representaba ese jugar a ser Dios, ¿no? El hacer un hombre que podía inseminar hacia una raza, ¿de acuerdo? Esa representación de jugar a ser Dios, que es al fin y al cabo muchas veces donde está la paranoia, en jugar a ser Dios, ¿no? El tener sobre que está la paranoia, pero están algunas ideologías también maximalistas, ¿no? Y que eso es lo interesante. Bueno, pues después de aquello, Aurora entró en una fase posiblemente depresiva, se refugió más en sí misma, posiblemente hasta que enfermó de cáncer, no quiso aceptar nunca tratamiento y falleció de cáncer, eso, en el 56. Después de fallecer, no se supo nunca más. Hubo varias obras refiriéndose a ellas, una película de Fernando Fernán Gómez, que se llamaba La Virgen Roja, una obra de teatro de Arrabal, que también hablaban de ella, y hablaban de ella no de la etapa de Cienpozuelos, no de la etapa de su tratamiento en el hospital, sino como de alguien que había escapado de la cárcel. De hecho, en la obra de Arrabal es alguien que puede volver en cualquier momento. Hablaban más del parricidio y del personaje de Aurora, ¿vale? Hasta que en los 80 aparece el libro hecho por un psiquiatra, ¿de acuerdo? Rendueles, que se llama Manuscrito encontrado en Cienpozuelos. Guillermo Rendueles había sido psiquiatra, había sido médico residente en psiquiatría en el Hospital de las Hermanas, ¿de acuerdo? Y había conocido el caso de Aurora y había tenido acceso a su historia clínica, había hecho, revisitó toda la historia que había pasado durante la República y escribió un libro maravilloso que es el que más recomiendo. Hay mucha bibliografía, ¿de acuerdo? Hay todo esto anterior que digo, del periodista de Valenzuela, hecho cuando todavía no se sabía su paso por Cienpozuelos o su enfermedad, pero de alguna manera conexiona las dos cosas, todo el pasado, toda la biografía de Aurora Rodríguez y su paso, su estancia y su enfermedad, clara, en Cienpozuelos. Yo creo que la figura de Aurora Rodríguez y del evento del parricidio sobre su hija Hildegard, tiene lo más extraordinario es que tiene varios niveles de lectura, ¿vale? Hay un nivel humano, ¿vale? En el que una mujer, quiere hacer una voluntad de poder y se enfrenta a un mundo de hombres. Hay un nivel también humano en el que hasta dónde puede llegar el papel de un padre o de una madre sobre sobre un hijo, ¿vale? Hasta dónde es el poder, el drama entonces entre la independencia y autonomía, entre el dejar ir y el poseer, ¿vale? Ese drama es humano y es universal en todo. Hay un nivel político que es el hecho de, en un momento en que las ideologías, en un momento en los años 30, en que las ideologías que están en lucha son ideologías que olvidan a la persona, que van más allá de la persona. La eugenesia es un ejemplo de eso.
es una ideología, es un movimiento que es transversal a la izquierda y a la derecha, pero se olvida del ser humano. Plantea utopías maximalistas que se hacen tan absurdas que olvidan a la persona. Y es también otro punto de lectura. Es un punto de lectura también desde el punto de vista de lo que implicaba la psiquiatría, que también se polarizó en aquella época, pero que fue una época de oro de la psiquiatría española durante los años 30. Es también desde el punto de vista de la enfermedad mental, ¿vale? Cómo es la enfermedad mental, a pesar de que haya enfermedad mental, nunca está separada de la sociedad y de las personas, ¿vale? E incluso el delirio más absurdo está conectado con la realidad. El delirio de Aurora estaba conectado con la eugenesia, que a su vez estaba conectado con la realidad. Nunca hay separación entre el delirio y la enfermedad mental y la conexión, ¿de acuerdo? Y cómo después, cómo de alguna manera se produce pues el paso de Aurora por el hospital, cómo se produce un cuidado y digamos el cuidado puede ser hasta la persona que ha hecho el crimen más horrendo, porque todo el mundo tiene derecho al cuidado. Digamos, son las cosas que me llevo de la historia de Aurora Rodríguez.